Buenas tardes con todos, amigos. En esta oportunidad estamos con la participación de Pablo Buchar, de SACO, Uruguay, para poder disertar una charla sobre biofilms, que es muy interesante para todos y esperemos que se aproveche. Pablo, ya todos te conocen. Dejo en tus manos esta presentación para poder empezarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Linro, como siempre, por la invitación. Como decía Renzo, ya varios me conocen. Igualmente, si bien en el día de hoy el tema técnico que vamos a tratar es este tema de biofilm, su biología y la estrategia de control, un tema que desde mi punto de vista es sumamente apasionante desde el punto de vista técnico y que puede darnos herramientas para entender quizás algunos tipos de contaminación que tenemos en nuestra producción, en nuestro producto final, y que tantas veces seguro le ha pasado a los clientes que no encontraban cuál podía ser la razón. Creo que todos estos tips, todo este tema de biofilm les puede resultar apasionante como lo ha sido para mí. Antes que nada, si bien como decía Renzo, muchas de las personas me conocen, quería hacer una presentación. Mi nombre es Pablo Buchar, yo soy técnico en lechería y trabajo en el equipo técnico de SACO System para las Américas. Y en cuanto a la empresa SACO System, que es el paraguas que nuclea estas 4 empresas, todas italianas, en la cual se creó la primera, que fue Clerici, en el año 1872, o sea que estamos hablando de una empresa de casi 150 años de vida. En el año 84 se adquirió SACO. Clerici hasta ese momento era sobre todo productor de cuajos, de enzimas coagulantes, de cuajos concretamente. En el 84 se adquirió SACO, una empresa productora de fermentos, se creó en el 84. En el 2006 se adquirió Chemicalia, una empresa con sede en Suecia que tiene producción también de enzimas coagulantes, pero afuera de Italia. En el 2013 se adquirió la empresa CSL, Centro Experimental del Late, otra empresa productora de cultivos, de fermentos, incluso más vieja que SACO. Y por la adquisición y la fusión de este tipo de empresas fue que en el 2016 se decidió nuclearlas bajo el paraguas de SACO System. Algunos más conocidos la empresa Clerici originariamente, para otros SACO, pero desde ese año, del 2016, la imagen justamente es la de SACO System. La evolución de la empresa sigue continuando y por ser una empresa de origen italiano, originariamente, y con casi 150 años, como les decía, algunos de los valores que consideramos que tiene la empresa son estos de ser una compañía familiar, con mucha tradición y expertise, con inteligencia creativa, con mucha confiabilidad, donde se invierte muchísimo en investigación y desarrollo, donde tenemos la posibilidad, por ser una empresa que ha ido creciendo, de mantener todo esto de la flexibilidad y la customización para con los clientes. Y desde mi punto de vista, otra de las grandes fortalezas, y que entiendo que es realmente así, quienes trabajan con nosotros lo habrán notado, siempre la disposición de compartir conocimiento y compartir información con los clientes, con las universidades, con los institutos o quienes quieran trabajar o quieran hacer algo en el rubro y que nosotros podamos ayudarlos, siempre las puertas están abiertas para hacerlo. La empresa, estos son datos del 2018, no tan nuevos. La empresa trabaja unos 360 empleados, se tienen 7 plantas de producción de fermentos, se exporta a más de 110 países, la facturación en ese año fueron de 108 millones de euros. Como decía hoy, uno de los valores y de la fortaleza de la empresa tiene que ver con todo lo que refiere a investigación y desarrollo. El 6% de la facturación se reinvierte en investigación y desarrollo, por eso también consideramos que son parte de nuestros valores, o parte de los valores de la empresa, pero también son parte de la fortaleza. Se cuenta con centros de investigación y universidades que trabajan en colaboración con SACO. Muchas de las publicaciones, muchos de los datos que hemos presentado y que seguiremos presentando no son estudiados directamente en SACO, sino en centros de investigación y de referencia a nivel mundial. Esa es otra de las características también de la empresa.
y a nivel interno, dentro de estos 360 colaboradores, hay de más de 20 orígenes diferentes, lo cual también es una fortaleza porque esto permite poder producir fermento, producir cultivo específico para determinadas líneas de productos que son características en determinadas regiones, en determinados continentes. Como las grandes unidades de negocio, una es la de cultivos y probióticos, como recién mencionábamos. Hay cultivos para productos lácteos, pero también todo lo que tiene que ver para probióticos para la salud. También se está experimentando y entrando mucho en el área agroveterinaria, cultivos para animales y también cultivos y productos para diferentes tipos de plantas, de hortalizas, y también para lo que tiene que ver para alimentos no lácteos, como llamamos, como pueden ser carnes, pescado. La parte también enzimática, somos uno de los productores número 1 de cuajo natural, cuajo bovino a nivel mundial, pero hay otra serie de enzimas, no solo enzimas coagulantes. Y dentro de esto, que ahora vamos a empezar a hablar en la parte técnica, lo que tiene que ver con enzimas también para la limpieza, otro tipo de aditivos y recubrimientos plásticos para los quesos, y también la cuarta unidad de trabajo de Saco System tiene que ver con lo que es equipamiento, material de laboratorio, todo ese tipo de instrumental que se utiliza normalmente a nivel de laboratorio. Como decíamos, el tema técnico y que nos convoca en el día de hoy tiene que ver con los biofilms. Yo particularmente va a ser 30 años que estoy trabajando en la industria láctea. Realmente en los últimos, o desde que estoy trabajando en la industria láctea se habla del tema del biofilm. Parecía que cada vez que no encontrábamos la solución a un problema microbiológico, siempre se decía, debe haber biofilm en la planta, debe haber biofilm en determinado equipamiento, y se mencionaba como algo muy lejano y sin demasiada comprobación. La tecnología ha ido avanzando, los estudios han ido mejorando, y vamos a entrar en este tema técnico que, como repito, como decía al principio, me parece apasionante, que tiene mucha lógica, seguramente, y eso espero, encuentre mucha lógica con muchos de los defectos, muchos de los problemas que suelen tener en los productos en las diferentes plantas. Vamos a abordar estos 4 puntos: aspectos microbiológicos, los biofilm en la industria alimentaria, cómo detectar y eliminar un biofilm, y algunos estudios de casos de la industria alimentaria en general. Aspectos microbiológicos. Acá, sin duda, no podemos, para conocer un poquito mejor de lo que es un biofilm, no podemos escapar de su definición, que voy a leer textualmente. Son agregados de microorganismos en el cual la célula se une a una superficie por medio de polímeros exopolisacáridos producidos por ellos mismos. El hábitat está determinado por el entorno externo y la población, biodiversidad. Es decir, no es más ni menos que agrupación de microorganismos, diferentes microorganismos, dependiendo muchísimo del entorno, dependiendo mucho de la matriz de alimentos que estemos hablando, que se adhieren a la superficie de material de los equipos, y como una forma de protección generan estos exopolisacáridos para resistir a las condiciones adversas que se puedan estar generando en el ambiente donde se formaron. La existencia normal o esta existencia y evolución normal de los biofilms se suscitan estos 3 puntos mencionados aquí, que lo pueden ver también en la imagen de abajo. Adherencia de los microorganismos, se adhieren, como decíamos, a la superficie. Imagínense que estamos hablando de una tina de queso, se adhieren a la superficie del material de la tina, al acero inoxidable, lo colonizan, ese es el punto número 2, y después va a haber un desprendimiento de las colonias con liberación de los fragmentos. Ustedes pueden ver, como decíamos acá en este grafiquito, en esta diapositiva del lado derecho, en el punto 1 y 2, cómo se van adhiriendo los microorganismos, cómo van colonizando, van formando esto que ven en color cada vez más intenso y más grande,
de color azulado o celeste, van produciendo exopolisacárido, y esa es la parte de colonización. El biofilm va creciendo, siempre tiene una estructura llana, lisa, perpendicular al material, pero se van formando esta parte como estos hongos para arriba. Después, cuando el biofilm madura, cuando las condiciones ambientales están dadas, se rompe parte de este biofilm, se liberan los microorganismos. Ese es el momento que tenemos grandes contaminaciones en la producción, aunque estos microorganismos tienden rápidamente a formar biofilm. Entonces hay un círculo vicioso cada vez peor, porque tenemos la formación, la adherencia al microorganismo, la colonización, la formación propiamente del biofilm, y cuando maduran hay liberación y cada vez nos van formando más biofilm si no hacemos algo para detenerlo. Hay muchísimos ejemplos de microorganismos que forman biofilm. Desgraciadamente, generalmente los más dañinos para la salud son los que tienen la mayor característica de formación de biofilm, como son la listeria, los bacilos, la salmonela, entre otros tantos. Y hay otros que son netamente tecnológicos, que no causan enfermedades. Incluso muchas son bacterias lácticas que nosotros utilizamos en alguna tecnología de queso, como pueden ser los leuconostoc, pero que, por ejemplo, en un queso de pasta cerrada nos da bastante dolores de cabeza porque produce esos pequeños orificios, esos pequeños ojitos en los quesos. Así que es sumamente amplia la variedad de microorganismos que pueden producir biofilm. Levaduras también. Y además, si faltara poco, en estos biofilm pueden estar formados o convivir dentro de estos biofilm todo lo que tiene que ver con virus en general y con fagos en particular. En la naturaleza, esto es importantísimo entender para comprender un poco mejor esto de los biofilm y por qué a veces es tan difícil la detección. En la naturaleza se encuentran básicamente en dos estados, el estado planctónico y el estado de biofilm. Planctónicos son microorganismos individuales que flotan y se mueven libremente en las soluciones, incluso en las soluciones presentes en todo el medio ambiente, incluso en los alimentos, y se transportan libremente de un lado para el otro. Y la segunda forma de organización en la naturaleza, la organización de las bacterias en la naturaleza, es mediante biofilm. Agregados particulares, como decíamos hoy, donde las bacterias se adhieren a la superficie por una matriz generada por ellos mismos, compuesto normalmente de polisacáridos, mucopolisacáridos. Como pueden ver aquí abajo también, en las fotos, acá pueden ver en color verde cuando los microorganismos están en estado planctónico, llegaron a una superficie y empiezan a generar este exopolisacárido y ya empiezan a formar la matriz del biofilm, pasan a integrar ese biofilm, va madurando el biofilm y en determinado momento, por condiciones ambientales, porque lo favorece salir, o simplemente porque el movimiento del producto del arrastre rompe el biofilm, se liberan microorganismos. Vamos a ver más adelante cuáles son algunas de las causas o algunas de las señales que nos pueden dar que nosotros estamos teniendo algún problema de biofilm. Y uno de ellos, que yo lo veo en la práctica muchísimo, son estas contaminaciones spot, estas contaminaciones puntuales que nosotros llamamos. Estar en procesos de producción sin contaminación y de repente un pico altísimo y minutos después nuevamente tener conteos bajos. Esto se debe, si se acuerdan al slide anterior, a que el biofilm, que tenía esta forma como de hongo, por alguna razón se rompió, liberó los microorganismos, ahí tenemos los conteos altísimos, y como las bacterias, como el microorganismo busca nuevamente formar biofilm, nuevamente baja el conteo. Esa es un poco la explicación. Es un problema o es una forma indirecta de detección que yo encuentro muchísimo, sea en yogures, sea en cerveza, sea en vino, sea en quesería, sea en leche en polvo. Es una forma indirecta de predecir que quizás el problema microbiológico que estamos teniendo en el producto final se debe a biofilm. Como decíamos, la formación de un biofilm es un fenómeno natural. Cuando los microorganismos se adhieren a la superficie, es necesaria la presencia de nutrientes, obviamente derivados de los alimentos. Por eso ahora nosotros estamos hablando de la industria láctea, donde es bastante común la aparición de estos biofilm, pero tengan en cuenta que para la formación de un biofilm
es suficiente incluso la mínima fracción de sustancia orgánica que está presente en el agua. Por eso también tenemos muchos casos de embotelladoras de agua que tienen problemas de biofilm, que tienen una vida útil corta de su producto debido a que tienen biofilm en sus equipos de envasado. Repito, como decíamos, nosotros necesitamos tener ciertos nutrientes para que se forme el biofilm. Es decir, si están los nutrientes hay microorganismos, y estos microorganismos pueden formar biofilm, pero basta con la materia orgánica que hay en el agua para ya poder producir un biofilm. Acá hay una foto de microscopio electrónico, biofilm en un intercambiador de placas, en un cauterizador, en membrana. Y acá me parece interesante la mención de Van Hout y Michels en el 2010, donde decía que los microorganismos se adhieren fácilmente a la superficie de fabricación, tuberías, líneas de alimentación, formando biopelículas que son difíciles de eliminar. Esto es del 2010, o sea, es algo que no es tan viejo. Sin embargo, acá todavía se tenía bastante poca exactitud en cuanto a los biofilm, pero ya mencionaban de que estaban y que eran difíciles de eliminar. Lo vamos a ver más adelante por qué es bastante difícil de hacerlo. Dentro de esto, biofilm, es importante conocer que estas bacterias cambian sus hábitos de crecimiento y su comportamiento y su forma incluso de multiplicación y de vida. Cuando están en biofilm, las bacterias suelen bajar al mínimo todo su metabolismo, disminuyendo al mínimo, y pasan a un estado que se llama VBNC, células viables pero no cultivables. Esto lo menciono y a mí me parece también sumamente interesante, porque muchas veces la gente que trabaja en laboratorio, que está en microbiología, ve que en los alimentos no hay conteos por encima de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, si tuvimos suerte, es muy difícil pescar las bacterias que están formando un biofilm, pero muchas veces si la logramos pescar, como están en este estado vivas pero no cultivables, no crecen en la placa en el tiempo normal de incubación de una placa. Por ejemplo, una placa de recuento de mesófilos totales de 48 horas, por ahí no tenemos recuentos bajísimos. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho ver que tenemos una contaminación porque no vimos crecimiento en la placa, pero no crecen porque están en este estado. Muchas veces se recomienda que esa misma placa ustedes la dejen no 2 días, que es lo que dice la técnica. Dejen la misma placa los 2 días, hagan su conteo y dejen la placa 5 días, 6 días, 7 días. Y fíjense si después del cuarto o quinto día no empiezan a crecer determinadas colonias que anteriormente no las teníamos. Eso indirectamente a nosotros nos está diciendo de que teníamos estas bacterias en este estado no cultivable, que demoran mucho más de salir de esa etapa, y por eso no logramos detectarlas cuando hacemos el conteo tradicional. También cuando están en estos biofilm, y acá una parte también muy importante, se observan cambios en la composición genética. Lo vamos a ver también más adelante, pero hay transcripción genética, empiezan a pasarse información genética de unas bacterias o de unos microorganismos a otros, generando en estos microorganismos mucho más resistencia a los desinfectantes y a los antibióticos, básicamente. Como dice en el tercer punto, un aumento de resistencia a los tratamientos desinfectantes y a los antimicrobianos. Es decir, van a empezar a aumentar la resistencia a los detergentes y a los antibióticos porque se van a intercambiar información genética. Este gráfico que está acá, lo comento rápidamente, pero acá justamente de 3 géneros bacterianos, Listeria monocitógenes, Staphylococcus psilosus y Pseudomonas frágil, se vio que estando en biofilm, el microorganismo, sin el agregado de ningún desinfectante, con 200, 500 y 1000 partes por millón, ustedes pueden ver cuántos logaritmos baja. O sea, que baja muy poco. Recién baja 2 logaritmos cuando tenemos 1000 partes por millón. Sin embargo, como verán aquí en el cuadro, estos mismos microorganismos que fueron confrontados por 30 segundos, todo este tratamiento por 20 minutos, y esta es la baja que estamos teniendo, con 30 segundos, solo con 10 partes por millón, desaparecieron por completo cuando los microorganismos no estaban en biofilm.
Así que si será importante, y habla de lo que anteriormente veníamos comentando, la resistencia que van generando los microorganismos cuando están en biofilm. Como decíamos, considerada como una estrategia de adaptación eficiente, normalmente los microorganismos, acuérdense que los microorganismos, lo vamos a ir viendo también, no necesariamente los biofilm tienen una sola especie microbiana. Ahí adentro hay diferentes especies microbianas, hay incluso, como decíamos, levadura, o como pueden ser virus, fagos, concretamente cuando hablamos de la industria láctea, y hay una transcripción genética, es decir, los microorganismos, también lo vamos a ver más adelante, hay un sistema de comunicación llamado Quantum Sense, que cuando algún microorganismo componente de ese biofilm es más resistente a un determinado antibiótico, a un determinado desinfectante, se intercambian información genética de un microorganismo al otro. Entonces, lo que pasa acá es que el microorganismo, cuando el microorganismo salga del biofilm, va a ser mucho más resistente de lo que anteriormente era, de lo que era antes de entrar al biofilm. Esto es muy, muy importante porque quienes hace años que están trabajando en la industria láctea, como yo, hemos podido ver cómo los sistemas SIP han ido incrementando la concentración, por ejemplo, de la soda cáustica y de los ácidos, han aumentado la concentración y la temperatura, comprometiendo mucho más, incrementando los costos, comprometiendo mucho más las aguas residuales, pero también el material del equipo. Y esto se debe, la explicación es esta, que los microorganismos cada vez están más resistentes a los desinfectantes, a los antibióticos, por toda esta transcripción genética, este intercambio de genes resistentes que están haciendo. Como decíamos, todo esto, hoy lo explicaba anteriormente, en este biofilm hay diferentes especies microbianas, o sea que hay una gran biodiversidad, hay diferentes hábitats, lo vamos a ver más adelante, hay diferentes composiciones en la matriz del biofilm, que va a estar determinando y estabilizando de alguna manera el biofilm. Imagínense, esto es un gran consorcio de diferentes microorganismos, donde algunos reinan, tienen mayor poder, generalmente son los que causan enfermedades para la salud, los que son más virulentos, y que normalmente se depositan más cerca del material, más cerca del acero inoxidable, por poner de ejemplo, y los que menos causan daño, más en la superficie. Entonces, cuando tenemos un biofilm formado y maduro, aunque logremos por la desinfección eliminar parte del microorganismo del biofilm, generalmente los más resistentes y los más dañinos son los que quedan. Como decíamos, esto lo vamos a pasar rapidito, pero los biofilm son sumamente complejos. Hay diferentes gradientes de oxígeno, de nutrientes, de pH, hay una comunicación entre los individuos, hay una cooperación, también hay una competición, porque si hay algún microorganismo que no aporte nada para la comunidad, generalmente hay una competición y el concepto de intentar eliminarlo para que no sea un peso para el biofilm. O sea que es algo muy, muy avanzado desde el punto de vista social. Dentro del biofilm, como decíamos, hay microorganismos y células capaces de comunicarse a través de este fenómeno que se llama Quantum Sense. Esto favorece, como decíamos recién, la formación de agregados microbianos, la formación de canales de agua y también el intercambio de genes que le dan mayor resistencia ante algún desinfectante, básicamente. Un dato muy interesante, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, después que sale del biofilm, normalmente cambió un 5 o 6% de sus genes, han sido cambiados, han sido incrementados estando en biofilm, han reforzado, digamos, y han intercambiado 5 o 6% de sus genes, normalmente por genes de otros microorganismos que eran más resistentes a tal o cual sanitizante. De ahí es que se genera también este concepto de resistencia y tolerancia, que tenemos que entender que no es lo mismo. Resistencia es una propiedad intrínseca del microorganismo, que desde su conformación y estando la célula en el estado biofilm o en el estado planctónico, ya es una característica de ese microorganismo. La resistencia propia que tiene ese microorganismo a determinado
sanitizante, por ejemplo. Y la tolerancia es un concepto estrechamente relacionado, pero con las células dentro de un biofilm. Es decir, acá sí tiene que ver con todo el intercambio genético que le fue generando justamente tolerancia. Resistencia es lo intrínseco, lo que ya el microorganismo es típico de ese microorganismo, y la tolerancia es lo que han logrado captar estando dentro del biofilm, lo que han logrado, los genes que han logrado intercambiar. Lo importante es que esta tolerancia se pierde si regresan al estado libre, al estado planctónico. Entonces, esto es algo interesante que lo vamos a entender en la siguiente diapositiva. Acá un par de diapositivas hablando de resistencia, lo que es intrínsecamente relacionado al microorganismo, lo que ya viene el microorganismo. Acá ven en las dos fotos superiores dos tipos de microorganismos. La foto superior es sin ningún tipo de biocida, sin ningún tipo de desinfectante, una foto microscopio electrónico, y después de un tratamiento con peróxido de hidrógeno durante 5 minutos de las bacterias que ya estuvieron justamente en un biofilm. Ustedes pueden ver que prácticamente no han cambiado. Es decir, que el microorganismo, si bien tuvo un tratamiento con un desinfectante, la población prácticamente no bajó. Es decir, que el microorganismo ya tenía una resistencia creada. Lo importante y lo interesante es lo que vamos a ver acá. Generalmente, como ven acá, en este caso son Pseudomonas aeruginosa, la resistencia que tienen estos dos antibióticos. Ustedes pueden ver la reducción que tienen cuando nosotros lo confrontamos estos dos antibióticos. En negro el estado planctónico, cuando la bacteria estaba libre, en rojo cuando está en estado de biofilm, y en verde cuando se dispersa el biofilm. ¿Qué queremos decir con esto? La bacteria tenía una baja reducción de su carga cuando estaba en estado planctónico, pero si nosotros lográsemos entrarle cuando está en biofilm, cuando la bacteria está en el biofilm, ven que baja mucho más, la reducción es mucho mayor. Y cuando están en dispersa el biofilm, no fue que nosotros logramos entrar, sino que las bacterias salieron del biofilm, van a estar con una resistencia mucho mayor. O sea que los microorganismos normalmente cuando salen de biofilm, naturalmente tienen una resistencia mucho mayor que lo que lo tenían antes de ingresar. Pero lo importante es que si nosotros logramos romper ese biofilm, si nosotros logramos ingresar a ese biofilm cuando la bacteria no salió naturalmente, sino que está en ese estado, todavía tiene una baja resistencia, una baja tolerancia. También, y el concepto más importante, lo que vamos a pasar a la matriz que compone el biofilm. Esto es un ejemplo de unas colonias producidas a nivel de laboratorio, donde fueron sometidas con ácido peracético, el 0.05%, y amonio cuaternario, el 0.5%, y esto que ven en verde son los microorganismos en estado vivo. Acá pueden ver que a medida que aumenta el tiempo, nosotros llegamos al final, a los 25 minutos, donde no soportó ni el ácido peracético ni el amonio cuaternario. Pero ¿saben cuál es el problema? Acá se hizo a nivel de laboratorio y se logró ingresar al biofilm. Logramos eliminar los microorganismos, pero pueden ver que la matriz del biofilm está. Esto es como si nosotros tuviéramos una casa, tuviéramos un edificio ocupado con gente, tiramos una bomba, logramos de alguna manera matar a la gente, pero quedó la estructura, quedó el edificio. Rápidamente van a volver microorganismos a meterse en ese biofilm, que se habla que con 10-15 minutos es suficiente si no destruimos la matriz del biofilm para que nuevamente tengamos bacterias adentro de ese biofilm. Así que lo importante, y como dice acá esta slide, matar no es necesariamente limpiar. Matar no es limpiar concretamente. Así que lo importante es, el concepto es remover la matriz, remover el biofilm. Cuando nosotros removamos el biofilm, vamos a liberar los microorganismos, que también los vamos a matar por desinfección. Pero lo importante entonces es remover esa estructura tan compleja. Los biofilm tienen diferentes componentes, donde sabemos que el fundamental son los exopolisacáridos. Acá es donde está el punto principal, que la matriz del biofilm está compuesto por exopolisacáridos.
Y esto es lo que realmente es un misterio y es lo que nosotros debemos lograr eliminar. Después tenemos otros componentes como agua, polímeros, proteínas, por supuesto, pero la estructura de los polisacáridos es bien importante, ¿no? Como dice acá el tercer punto, los exopolisacáridos pueden considerarse como el hogar de las células en un biofilm. Como le decía anteriormente, es como la estructura de una casa y las bacterias no son ni más ni menos que los individuos que lo están habitando. Lo importante es remover esa estructura. Esto también lo paso rápidamente como información general, pero estos exopolisacáridos son los que van a regular los gradientes que hablábamos anteriormente, de pH, de oxígeno, son los que tienen la retención enzimática, es donde se producen los fenómenos de competición y cooperación. Es decir, acá pueden ver un esquema, todo esto que ven con altibajo es concretamente la matriz de exopolisacáridos formadora del biofilm, y el resto son los microorganismos, los nutrientes, todo el resto de los componentes. Pero lo importante están en estos exopolisacáridos. Entonces, estos biofilm están presentes en la industria. Ya vieron que no estamos hablando solamente de la industria láctea, sino de la industria alimentaria como tal, porque como decíamos, con la materia orgánica presente en el agua ya es suficiente para formar un biofilm. Y, por supuesto, tienen muchísimos aspectos negativos para la industria alimentaria en general, con pérdidas económicas, pérdidas de calidad, pérdidas de productividad. Esto lo hemos visto también mucho en los intercambiadores a placa, cuando se forman biofilm importantes, empieza a perderse eficiencia en los intercambiadores, resistencia, lo que hablamos anteriormente, otro de los grandes problemas. Los microorganismos, por estar en biofilm, intercambian genes, entonces cada vez son más resistentes, cada vez son más difíciles de eliminar con los desinfectantes, o soportan cada vez más el estrés térmico o de pH, y por ende, para poder eliminarlo, vamos, como decíamos hoy, aumentando la concentración de los sanitizantes, de la soda cáustica, del ácido en el sistema SIP de limpieza, con lo cual vamos dañando cada vez más a los equipos. Cada vez que dañamos más a los equipos, hay más posibilidad de formación de biofilm, y así que es un círculo vicioso muy importante para la industria alimentaria. No es fácil identificar un biofilm. Acá, como menciona, uno normalmente con las recuperaciones microbiológicas normales, con los muestreos convencionales y las técnicas de análisis convencionales, a lo sumo podemos recuperar un 25% de los microorganismos que forman el defecto en el producto final. Entonces, generalmente estamos considerando muy por debajo el defecto de lo que realmente nosotros creemos. Parte de esto es porque, como decíamos, están en este estado no cultivable, o porque realmente son difíciles de extraer, son difíciles de sacar de ese biofilm para luego cultivarlo. Es difícil extraerla, y todavía si las extraemos, como normalmente están en este estado no cultivable, normalmente nos dan conteo muchísimo más bajo del problema real que tenemos. Y ahí empieza el problema. Estamos subestimando la razón del problema. Hay algunas publicaciones, pero acá hablan algunos que, por ejemplo, la efectividad en recuperación en Froti es sumamente pobre, puede ir del 25% o incluso al 0 o a 1%. Fíjense que podemos tener un valor 100 veces mayor que el que realmente identificamos. Acá, este concepto de bacterias vivas no cultivables queda en parte de la presentación, para que lo quieran lo pueden leer, pero se habla justamente de qué es este estado de bacterias vivas no cultivables. El concepto es el mismo: cuando la bacteria se encuentra en un medio que es hostil para él, que es agresivo, genera exopolisacáridos, se cubre y entra en este estado como de latencia hasta que encuentra las condiciones propicias para salir. Eso básicamente es el estado vivo pero no cultivable. Se refiere así porque si lo sembramos en una placa tradicional, en tiempo tradicional, no vamos a ver crecimiento. Como decíamos recién, otros aspectos que normalmente nosotros vemos cuando tenemos un problema de biofilm, o que nos pueden llevar a la sospecha de que tenemos un problema de biofilm, son problemas organolépticos en los diferentes alimentos, lotes con defectos, lotes puntuales,
reducción de la vida útil, por ende recall de algunos lotes, contaminaciones puntuales, spot, lo que les explicaba hoy, no conformidades, reducción de la capacidad de producción, reclamos y devoluciones, y en definitiva son pérdidas, económicas o no, son pérdidas. Así que mucho cuidado con este tema de los biofin y a tener bien presente que estos pueden ser algunos de los indicadores. Es importante que cada una de las empresas, quienes estén escuchando, piensen si no tienen estos puntos, si no hay una cierta familiaridad con este tipo de problemas que aquí se detallan. Hasta ahora vimos un poco a qué se debe toda la formación del biofilm, qué problemas nos pueden causar. Ahora entonces, cómo detectarlo y sobre todo cómo eliminarlo. Este es el tema fundamental y que va desde un punto netamente enzimático. ¿Cómo podemos eliminar un biofilm? Entonces, como decíamos hoy, lo importante es eliminar los microorganismos que nos van a causar el deterioro del producto. Pero ya vimos que para realmente poder eliminar los microorganismos, nosotros debemos eliminar la matriz que soporta esos microorganismos. El biofilm componente o que resguarda esos microorganismos. Ahí está el concepto. Normalmente se tiene un mal concepto cuando se habla en industrias alimenticias de que hay que desinfectar más para matar los microorganismos. Esto está bien a cierto punto, siempre y cuando no se encuentren en biofilm. Si no, lo único que estamos haciendo es, por el contrario, generar cada vez más resistencia. Entonces, el concepto tiene que ser eliminar la matriz de esos microorganismos, la matriz formadora del biofilm. Esto lo comentamos hoy anteriormente, toda esta producción, estos biofilms, donde la matriz o el componente principal son los polisacáridos. Y pueden ver en esta foto de más abajo, por ejemplo, a la izquierda, como más verdoso, un biofilm formado. Y miren lo que pasó después de un lavado, ¿sí?, con soda al 2%. Ustedes pueden ver que acá el biofilm sigue estando. Decreció levemente, pero sigue estando. O sea que logramos quemar una parte del biofilm, pero como vamos a ver en siguientes diapositivas, los microorganismos siguen estando ahí abajo. De vuelta, por eso lo principal es eliminar el biofilm, la matriz propiamente dicha. Por todo este problema que para nosotros puede ser un tema relativamente nuevo y sobre todo con la profundidad que ahora estamos tratándolo, se empezó a tratar por el año 2006, la Comunidad Europea destinó dinero para investigar más sobre estos biofilms con estas universidades y empresas que figuran acá, donde justamente Realco, la empresa belga, en colaboración con Onsite y con estas otras instituciones, logró desarrollar dos cosas. Un kit para detección de los biofilms patentados y detergente enzimático para la remoción de estos biofilms. Hacia eso vamos. ¿Hacia dónde apunta la estrategia enzimática con los productos, con los detergentes enzimáticos, que dentro de esta línea se llaman BioRem? Ustedes pueden ver en la izquierda la limpieza química tradicional que ustedes tienen en la planta. Lo que pueden ver en el cuadro superior, esto es un biofilm formado donde están los microorganismos. Luego de hacer la limpieza tradicional con sodio y ácido, la limpieza SIP, lo único que nosotros logramos hacer es quemar la capa superficial de ese biofilm, matar, sí, algunos microorganismos que estaban acá, bastante cerca de la superficie, pero como pueden ver, el resto de los microorganismos quedan vivos. Y generalmente, repito, los que están acá más cerca del material son los que son más dañinos. Cuando nosotros empecemos a producir, nuevamente van a empezar a salir para el ambiente. En cambio, partiendo del mismo punto del biofilm formado, nosotros la sugerencia, la estrategia, es aplicar un detergente enzimático. ¿Qué es lo que va a hacer el detergente enzimático? Va a crear pequeñas cavidades, pequeños huecos, va a romper de alguna manera el biofilm. ¿Para qué? Para que atrás de esta limpieza con los detergentes enzimáticos vengamos ahí sí con una limpieza así, soda y ácido, y logremos remover el biofilm, logremos remover la matriz, y junto cuando removemos la matriz, removemos el microorganismo. Por eso, atrás de una limpieza de esta, normalmente se hace una desinfección bastante intensa. Entonces, de un solo paso, logramos remover el biofilm, que es lo importante, remover la matriz,
y los microorganismos que hayamos liberado los vamos a matar con la desinfección posterior. Esta sí que es una higiene óptima y donde van a desaparecer los riesgos de contaminación. Lo mismo, el concepto aquí es el mismo, la limpieza clásica, como le decía, la limpieza con el biofilm formado, la limpieza con el detergente enzimático y después la desinfección. Detergente enzimático, removemos, rompemos de alguna manera el biofilm, con la limpieza así lo removemos y con el desinfectante vamos nosotros a matar esos microorganismos que eran componentes del biofilm. Acá se puede ver una limpieza tradicional. Nosotros tenemos hasta acá, si hay un biofilm de esta altura, por decir de esta manera, pero en realidad hasta este grado de madurez, hasta el momento que no han empezado a liberarnos nosotros microorganismos al ambiente, no es riesgoso. Por eso estamos en esta etapa. Se plantea con los tratamientos enzimáticos hacer un tratamiento curativo. Nosotros estamos, como si estuviéramos acá, ya estamos liberando del biofilm microorganismos al ambiente. Hacer un tratamiento curativo para que desaparezca el biofilm. Los biofilm se van a volver a formar, entonces cuando llegue a un grado de riesgo, volver a hacer un tratamiento curativo y así durante el tiempo para que en ningún momento se nos llegue a formar un biofilm que llegue a madurar y llegue a liberarnos microorganismos que nos van a producir los defectos en el alimento. Esa es un poco la forma de remoción. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos un biofilm formado? Las técnicas analíticas tradicionales, como pueden ser placa, por lo que le explicaba anteriormente de este estado no cultivable, no son para nada efectivos. Tampoco lo son las pruebas de bioluminiscencia, o son poco efectivas, porque no necesariamente arriba del biofilm hay materia orgánica. Entonces, lo que Realco creó y patentó, es un kit de detección de biofilm. Habla un poquito de los métodos anteriormente expresados, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para la detección, pero básicamente vemos de que no son para nada precisos, porque no son precisos porque no es esa la función. En cambio, con estos kits de detección, que es específico para la detección de biofilm, uno puede tener muchísimo más precisión. El concepto está, como pueden ver aquí arriba a la derecha, se trabaja con dos reactivos, un reactivo azul y un reactivo transparente. Uno aplica en la superficie que quiere determinar si hay biofilm, aplica el reactivo 1, el de color azul, la superficie va a quedar toda azulada, y uno de los componentes de este reactivo reacciona con los exopolisacáridos del biofilm, de la matriz del biofilm. Acuérdense que podía tener diferentes componentes, pero había uno que sí o sí estaba, que eran los exopolisacáridos. Entonces reacciona con los exopolisacáridos. Pasados 5 minutos, esto es muy fácil de usar, lo esprayamos en una superficie. Pasados 5 minutos, nosotros agregamos en la misma superficie el reactivo 2. Si no había biofilm, no hubo reacción del colorante del reactivo 1 con el exopolisacárido, entonces el reactivo 2 lo va a barrer y va a quedar de un color acero inoxidable. Sin embargo, si nos queda desde este color acá, del 2 en adelante, quiere decir que había biofilm. Incluso la intensidad de color nos va a decir a nosotros qué tan intenso, qué tan maduro está el biofilm. O sea, colores mucho más intensos son biofilm mucho más severos, mucho más intensos. Pero es simplemente una reacción colorimétrica, reacción entre el colorante del reactivo 1 con los exopolisacáridos. Una forma muy sencilla de detectar si el biofilm. Claro, y se puede detectar para superficie abierta. Uno puede detectarlo en una mesa, en un molde de queso, en cualquier superficie abierta. No podemos detectarlo a no ser que abramos adentro de un pasteurizador en la placa o adentro de una tubería. Pero en principio es un sistema específico para la detección de biofilm, muy fácil de utilizar. Esto lo vamos a ver ahora cuando vemos un poquito el tratamiento, pero para quienes hacen un tratamiento con los detergentes enzimáticos, hay un kit especial para parte del agua del tratamiento que nosotros hicimos, si la recuperamos y la sembramos en estos tubitos que se llaman Liming Bar Test. Son unos tubos especiales que tienen medio de cultivo específico para el crecimiento de microorganismos
generadores de biofilm. Nosotros vamos viendo cómo se enturbia durante los 7 días y podemos saber si lo que nosotros removimos, si en lo que nosotros removimos había o no biofilm. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante, pero sepan, esto se llama BART test, el Living BART test, es específico, es un medio de cultivo específico para microorganismos removidos que eran formadores de biofilm. Entonces, nosotros hicimos la detección. Una vez hecha la detección, vemos que tenemos biofilm, nosotros vamos a aplicar el detergente enzimático. El detergente enzimático se aplica, imaginen en un sistema SIP de limpieza de un pausterizador, por ejemplo, tienen su limpieza completa, su sistema de limpieza completo, hay un enjuague, y después se aplican estos dos productos, Biorem A1 y Biorem 10, a esas concentraciones como indica ahí. Importantísimo tener estos dos puntos bien al corriente, que el pH es una enzima, es una reacción enzimática, y está muy condicionada por el pH y por la temperatura. Entonces, la primera hora, nosotros vamos a tener este tratamiento de recirculación con estos dos productos y estas concentraciones a pH 7 más o menos 0,5 y a 45 grados de temperatura durante 1 hora. Después que pasó esta primera hora, que recirculamos durante 1 hora, aquí es donde se toma la muestra que después va a ser incubada en el BART test. Y es un indicador importante porque a nosotros nos va a decir el BART test si efectivamente había bacterias formadoras de biofilm. Después, este paso, este es el tratamiento curativo, el que se hace la vez inicial, independientemente del nivel de biofilm que tenemos. Sigue una segunda hora, que lo único que hacemos nosotros es aumentar el pH a 9,5 por 1 hora más de recirculación. ¿Por qué aumentar el pH? Acá nosotros, en estos complejos enzimáticos, tenemos 6 enzimas. Hay proteasas, hay lipasas, hay amilasas, pero todas específicas y patentadas que tienen la función de remover biofilm. Ahí es donde está la particularidad. 4 de ellas funcionan bien a pH neutro y 2 funcionan mejor a pH más alcalino. Entonces tenemos 1 hora a pH neutro, pH 7, y después subimos la segunda hora de recirculación con un poco de soda a pH 9,5, más o menos 0,5, y le damos otra hora más. Enjuagamos. Ahora imagínense ustedes, acá nosotros enjuagamos. Bueno, si efectivamente había biofilm formado y nosotros lo removimos, tenemos que llegar a esta etapa de la desinfección. Enjuagamos con agua y una desinfección muy fuerte. Una desinfección a razón de 500 partes por millón, preferentemente con ácido peracético, puede ser productos clorados, pero preferimos el ácido peracético, o 1000 partes por millón si nosotros suponemos que hay esporas, eran las esporas las causantes del defecto. Hacemos un enjuague con agua, esto para arrastrar, este enjuague inicial era para arrastrar el resto de enzima, este enjuague para arrastrar el resto de desinfectante, y hacemos un procedimiento de limpieza tal cual el inicial, soda y ácido en la limpieza tradicional. Este se hace una única vez, este es el sistema curativo para el sistema SIP, se hace una única vez. Después nosotros vamos a hacer el tratamiento preventivo, una vez por mes. ¿Se acuerdan aquel cuadro de que nosotros estábamos, no sabíamos en qué nivel de biofilm estábamos y teníamos que traerlo a 0? Ese era el anterior, el curativo, y después una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo mucho de la producción, el tipo de equipamiento, vamos a hacer el tratamiento preventivo. Con este producto que se llama Biorem Chip, que ya es mucho más fácil de utilizar, se usa al 1%, en un solo pH, y solamente 1 hora de tratamiento. La temperatura sigue siendo la misma. También veníamos de un procedimiento de limpieza tradicional, agua, el tratamiento con Biorem Chip, se enjuaga nuevamente, desinfección siempre y fundamental, se enjuaga, y un procedimiento de limpieza. Y que estos son, digamos, los dos tratamientos, el curativo y el preventivo, para todo lo que tiene que ver con circuitos, sí, para el sistema de limpieza, sí. Nosotros tenemos piezas que son removibles, que no podemos hacerlo limpieza así, pero podemos ponerlo adentro de, por ejemplo, un tanque con estos productos, también podríamos hacerlo. Hacemos el tratamiento curativo en un tanque lleno del detergente enzimático y, por ejemplo, ponemos moldes en su interior. Esto también podríamos hacerlo. Esto aplica para piezas que no se pueden lavar por sí, pero que son fácilmente removibles a un estanque donde podemos poner los productos. Como particularidades de este tratamiento curativo, muy importante la temperatura del agua, el pH,
normalmente se deja recircular todo el sistema hasta que lleguemos y constatemos que la temperatura esté bien, muy importante. Se agrega primero el biorem 1 y después el biorem 10. El biorem 1, el biorem 10 son las enzimas propiamente dicho, el biorem 1 es como una serie de detergentes y los activadores de la enzima, y se debe verificar después durante todo el proceso si el pH y la temperatura son acordes. Como mencionábamos, la desinfección es fundamental, 500 partes por millón, 1000 partes por millón si sospecha de espora. Y luego durante esa desinfección, que durante media hora, es importante cada 10 minutos controlar si la concentración sigue siendo la correcta. Cuidado que si liberamos mucho microorganismo, seguramente el ácido peracético va a perder la actividad. Por eso hay que chequear cada 10 minutos y en todo caso, si ya bajó a menos del 70%, si agregamos 1000 partes por millón y estamos en 700, vamos a tener que agregar más para siempre estar en esas 1000 partes por millón. Recuerden que estos microorganismos salieron de biofilm, en condiciones normales pueden ser más resistentes, así que tenemos que tener cuidado con eso y desinfectar bien. Por ahí se ha quedado pensando que está bien, todo este sistema anteriormente explicado sirve para los sistemas SIP y sirve para lo que dejemos en inmersión. ¿Qué pasa con las piezas o los equipos que no se pueden dejar en inmersión? Bueno, existe una espuma enzimática, o una espuma acá que se llama Enzifoam, y las enzimas que se preparan en una espumadora y se agregan en una pared, en un equipo en el exterior, y que cumplen la misma función. Lo aplicamos 5 días seguidos y estaríamos haciendo el tratamiento curativo, y después, una vez por semana, basta para que sea el tratamiento preventivo. Muy interesante esto, se eliminan muchísimos biofilm de microorganismos que muchas veces están presentes en el producto final, en el defecto del producto final, pero no lo encontramos en la línea de producción propiamente dicha y viene por contaminaciones ambientales. Así que esto también es muy interesante para mantener a raya los microorganismos contaminantes. La forma de adhesión es como igual a la anterior, uno viene de la limpieza, el enjuague y la limpieza estándar. Se aplica este producto en Enzifoam, está la espuma, Biorem 20, que está justamente la enzima, este pH, temperatura, pH, tiempo y temperatura, 30 minutos de acción. Después también una desinfección, preferentemente con ácido peracético y preferentemente si es espuma ácido peracético. No tiene mucho más. Cuidado con utilizar a veces ácido peracético preparado en una pared chorrea y en realidad los microorganismos que liberamos de la parte superior no tienen el tiempo mínimo necesario de contacto, en realidad no lo vamos a estar matando. Entonces la espuma ácido peracética es muy útil para todos los casos en la industria y mucho más cuando aplicamos estos detergentes enzimáticos. Acá algunas particularidades nada más y algunas cosas que hay que tener cuidado. Como se ve a la derecha, es una máquina espumadora, la que normalmente utilizamos para este tipo de tratamiento. Y para quienes hacen el tratamiento curativo del sistema SIP que mencionábamos inicialmente, estos son los análisis que normalmente se recomienda hacer después de la primera hora. ¿Se acuerdan que hablamos de una primera hora donde íbamos a tener a pH neutro, una recirculación y que tomábamos una muestra? A esa muestra normalmente le hacemos un recuento de bacterias totales a 22 y a 36. Hacemos el VAR test, fundamental. Esto que decíamos recién del VAR test es muy importante para saber si los microorganismos que removimos si lo que removimos eran biofilm y microorganismos generadores de biofilm. Incluso es importante verlo día a día, la incubación es de 7 días. Si nosotros ya vemos al tercer día que hay que el líquido no está claro, que hay una turbiedad, es muy riesgoso. Si aparece la turbiedad del día 4 al 6, es medio o agresividad media. Y si aparece del día 6 en adelante, no es riesgoso. Pero a su vez, si tenemos un turbidímetro, nosotros podemos llevarlo a una escala de valores internacional, expresada en NTU, donde nos dice a nosotros cuál es el grado de contaminación o el grado de biofilm formado. Cuando nosotros pasamos 50 NTU, quiere decir que lo que removimos ahí era de una intensidad microbiológica formadora de biofilm tal que era sumamente agresivo. Esos son parte de los análisis que se hacen a nivel del laboratorio, pero después tenemos complementos
información que nosotros como productores nos van a ayudar para saber si esa remoción fue beneficiosa para nuestro producto. Así como hablamos anteriormente, que cuando tenemos nosotros un biofilm, nosotros vamos a tener más devoluciones, más recall, más quejas, menor vida útil. Lo que tenemos que hacer después de un tratamiento enzimático es justamente ver un poco cuáles son las tendencias, hacer ensayo de vida útil, a ver si no mejora, si no cambian las propiedades organolépticas para mejor, si el recall después del tratamiento es menor que lo que había anteriormente. Esos son datos de nivel de planta que son muy interesantes también seguir, más allá de los que anteriormente mencionábamos del laboratorio. Y un análisis que no está tan a nuestro alcance todavía, pero que sería importantísimo, es el análisis metagenómico. El análisis metagenómico, nosotros vamos a hacer de una muestra, por ejemplo, de la primera hora de recirculación, del agua de recirculación, hacer un análisis de biología molecular. De eso se trata el análisis metagenómico. Por biología molecular vamos a analizar qué microorganismos son los que nosotros ahí recuperamos, e incluso el análisis metagenómico nos va a decir en qué porcentaje de esa muestra estaba compuesto por tal o cual microorganismo. Algo sumamente interesante que se viene, se está usando mucho la metagenómica para otros aspectos, incluso para la salud intestinal, saber qué microorganismos tenemos nosotros en el tracto digestivo, y se está aplicando mucho también para todo lo que tiene que ver con defectos en alimentos. Para el caso nuestro, sería sumamente útil para esa agua removida después de la primera hora de tratamiento, la que hacíamos el BART, sería mucho más preciso todavía si podemos hacer un análisis metagenómico. Lo último, sin robarle mucho tiempo, algunos casos en la industria alimentaria, que los voy a pasar muy rápido, pero para que vean como la literatura, como hay ejemplos prácticos acá, y como la literatura ya también está estudiando cada vez más en estos temas de biofilm, y cómo va hacia el mismo camino, de que muchas veces los problemas de contaminación, de esas contaminaciones no tan explicadas, se deben a biofilm. Acá particularmente, hablando de biofilm y la calidad de leche, justamente microorganismos causante de deterioro, microorganismos en la leche causante de deterioro, con énfasis justamente en la estabilidad de las enzimas, en los biofilm, y en todo esto de lo que hablábamos antes del conus. Justamente se habla todo acá de cómo mediante estos biofilm hay microorganismos que reforzaron su paquete enzimático, por aquello que hablábamos hoy de intercambio de genes, que causan mucho más defecto en el producto final, y como ya estos trabajos están hablando de que se sugiere la remoción de biofilm con sistemas de limpieza no tradicionales, como pueden ser los enzimáticos. Casos en yogur, acá también, yogures contaminados, en este caso bien defectado por Candida spp, una levadura. Acá, aparte de los análisis, había, como decíamos anteriormente, recall y pérdidas de productos, se identificó, se hizo un tratamiento curativo, y acá, ven acá abajo ustedes esto que hablábamos hoy de los BART, de la turbidez, en este medio específico, y cómo hay una reducción significativa de las devoluciones y mejoras en el producto. Incluso acá, dentro de este trabajo, van a ver que se trataron algunos tanques de fermentación de yogur y otros no, lo mismo que los tanques saborizadores, e incluso el equipo intercambiador a placa. Acá pueden ver ustedes en color azul la tasa de no conformidad después de un tratamiento enzimático, en este caso son 0, o en los tanques pueden ver en amarillo la tasa de no conformidad antes del tratamiento enzimático y después del tratamiento enzimático. Cada uno de los tanques bien identificados lo tenían, en este caso 33,3 eran no conformes y después el tratamiento enzimático 0%. Acá lo pueden ver en los diferentes equipos donde se trataron, pueden ver estos valores cómo han cambiado. Biofilm y Pseudomonas, lo mismo, esto incluso es el mismo cliente, pero que dejó, esto fue en el año 2000 y después 2003, utilizó detergentes enzimáticos, desapareció el problema y dejó de utilizarlo, y vieron como años después volvió a aparecer.
Acá se hizo el análisis metagenómico, se ven que siempre estamos dentro de la gama de Pseudomonas, por ahí cambió, acá era bien clara la fluorescens, la que daba el color azul, y acá hay fluorescens, pero también hay otros géneros de Pseudomonas, pero como esto vuelve. En el caso de la Pseudomonas está muy ligado a la calidad del agua. Pero esto se menciona porque se dejó un tiempo de utilizar los detergentes enzimáticos y volvió a aparecer el problema. Otros trabajos de que hablan justamente de pseudomonas, otro tipo de pseudomonas causantes de coloraciones anormales en queso, y también aquí se habla de que estaban en biofilm, y la forma también de eliminarla con este tipo, los sanitizantes no eran suficientes y la forma de eliminarlo con detergente enzimático. Algunos ejemplos prácticos. ¿Se acuerdan hoy que dentro de los análisis recomendados teníamos a 22 grados y a 36 grados el recuento bacteriano, el BAR test, Pseudomonas? Después de la primera hora del tratamiento curativo, cuando se saca la muestra, este es el conteo que dio, este es el conteo que se obtuvo después, cuando ya entramos en ese ciclo de tratamiento preventivo. Pueden ver acá que cuando se removió, los conteos eran altísimos, y después ya con el preventivo estamos en conteos totalmente dominados. Esto en pasteurizador, en líneas de enfriamiento de mozzarella, diferentes líneas de enfriamiento de mozzarella y tanques de líquido de gobierno para mozzarella. Todos los casos pueden ver esto. A mí me tocó hacer algún tratamiento en evaporadores de leche en polvo y teníamos conteos que superaban los 100 NTU. Recuerden que por encima de 50 es dramático y uno después del tratamiento lo baja considerablemente. Biofilm y esporulado, esto es muy importante para la gente que trabaja con leche UHT. También tenemos diferentes gérmenes esporulados, se habla mucho del terotermófilo, este es un esporulado, frecuente en la planta del UHT, frecuente en las plantas de leche en polvo. Acá también hay Bacillus cereus, otro esporulado frecuente, y justamente acá se habla de la conclusión que los resultados remarcaron de que estaban justamente en biofilm. Bien, en la parte de leche en polvo, acá pueden ver la detección propiamente dicho, el diagnóstico y el tratamiento curativo, y que se confirmó la presencia de microorganismos. Se confirmó durante la detección colorimétrica y después de la extracción de la muestra de la primera hora. Pero aquí la particularidad es que se hizo el análisis metagenómico del que hablábamos, por eso se puso esta slide para que tengan idea, y acá dice que el 51% de microorganismos detectados en esa muestra eran Clostridium butyricum, nada más ni nada menos, de forma espora y que es formador de biofilm. Entonces, este análisis metagenómico es interesantísimo porque por biología molecular nos indica qué microorganismo fue el que removimos o teníamos en la remoción y en qué porcentaje. Y por último, que donde se está investigando más, biofilm y fagos, lo mismo. Acuérdense que si para el biofilm le aporta algo el ser que quiera incorporarse al biofilm, lo dejan ingresar, y los fagos son uno de ellos, que si aporta algo para la comunidad lo dejan ingresar, y lo que es peor, cuando sale es cada vez más resistente. Esto lo hemos notado en los laboratorios de Chaco, fagos que nosotros teníamos en la fagoteca que tenían una cierta resistencia y que ahora vemos que son mucho más resistentes de lo que teníamos antes identificado. Y esto se debe a que salieron de biofilm, salieron fortificados. Hay mucha presencia de fagos. Tengo plantas que tenían problemas constantes en la fermentación y acidificación de mozzarella por problemas de fago y que empezaron a utilizar las espumas enzimáticas en la tina, en el cajón de preprensado, fundamental, que es donde se acidifica la mozzarella, o en los tarros acidificadores, y cómo ha bajado el problema de fago. Acá habla de lo mismo, se los dejo, en este caso de Pseudomonas, pero siempre son trabajos que hablan de lo mismo, y de la relación con fagos, y Pseudomonas y fagos en ese caso. Estos son todos trabajos que se hicieron y cómo, incluso contra cepas nuestras en planta, cómo había casos de proliferación de fagos contra alguna de las cepas, y cómo después con el tratamiento se bajó ese tipo de problemática. Básicamente era esto lo que tenía para comentarles. Estas son algunas empresas de referencia, empresas son importantes, que trabajan justamente con los detergentes enzimáticos.
repito, es una empresa importante que obviamente han visto los beneficios y el entendimiento del utilizar todos estos detergentes enzimáticos, ya sea para superar algún problema o en muchos casos, como le mencionaba, para poder trabajar con menos sustancia química, bajar costos y dañar menos al medio ambiente. Por mi parte sería esto. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes por si hay preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante toda tu exposición. Definitivamente es un problema que toda la industria alimentaria pasa, ¿no? Y muchas veces no tienen cómo resolverlo, ¿no? Hay algunas preguntas que queríamos hacerte. Empezamos con ellas para que también, dentro de todo, sí, algunas han sido respondidas en tu charla, pero sería bueno recapitularlas un poco. Con gusto. Primero, ¿cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de hacer un tratamiento? Correcto. Como decíamos, es una enzima. Todo esto se produce por una reacción enzimática, por una actividad enzimática que nosotros debemos favorecer. Entonces, la temperatura del agua, la temperatura cuando estamos haciendo el tratamiento y el pH son fundamentales. La actividad enzimática se ve afectada por estas dos condicionantes, temperatura y pH. Así que tenemos que respetar mucho la temperatura y pH. Por supuesto que el tiempo de tratamiento también, pero un pasito previo a eso, no descuidar para nada la temperatura y pH del agua donde nosotros vamos a agregar esas enzimas. Uh-huh. ¿Y esta agua se puede, si se enfría, se puede volver a calentar? Muy importante esa pregunta. Se puede volver a calentar siempre y cuando se caliente por una forma indirecta. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una aplicación en un pasteurizador a placa y se bajó la temperatura, no hay problema de calentarlo, porque nosotros no le vamos a estar adicionando el vapor directamente a la solución. Lo que no podemos hacer es exactamente eso, es adicionar directamente el vapor a la solución, porque el vapor directo va a desnaturalizar la enzima, entonces vamos a estar perdiendo capacidad enzimática. Siempre y cuando el calentamiento se haga indirecto, no solo que se puede, sino que es necesario, porque como hablamos anteriormente, si la temperatura no es la correcta, no vamos a tener la mejor performance. Entonces es necesario mantener la temperatura, pero siempre y cuando se caliente de una manera indirecta, nunca vapor directo a la solución. Y otra pregunta ¿es importante la desinfección? Sí. Como hablamos anteriormente, nosotros podemos quedarnos tranquilos de que removimos el biofilm, la matriz, esta de que tanto hablamos, pero es importantísimo pensar que cuando removimos cuando removimos la matriz, cuando removimos el biofilm, liberamos microorganismos, muchos de esos, la mayoría de esos dañinos. Entonces es fundamental una correcta desinfección. Por eso lo que les mencionaba, esta desinfección es de media hora. Cada 10 minutos tenemos que tener tirillas para saber si la concentración del desinfectante sigue siendo la que nosotros buscábamos. Si no, hay que agregar más desinfectante. Acuérdense que si nosotros removimos el biofilm, liberamos al medio ambiente cualquier cantidad de microorganismos. Así que es fundamental una correcta desinfección, porque si no va a ser más grande el problema que la solución. ¿Sí? Correcto. Otra pregunta es, ¿se puede bajar las concentraciones de los productos de limpieza posterior a los tratamientos enzimáticos? Sí, en principio sí. Siempre es algo que uno tiene que ir haciendo muy paso a paso y ver los resultados, pero en principio sí. Como decíamos, capaz que con estos microorganismos estamos conviviendo hace décadas. Fueron formando biofilm y cada vez fueron más resistentes. Si nosotros logramos sacarlo del biofilm y eliminarlo, probablemente los microorganismos que vuelvan a la línea nuestra de producción probablemente no tengan la resistencia que tenían esos que tuvieron tanto tiempo en biofilm. Entonces, comúnmente se recomienda al menos bajar entre un 30 y un 50% la concentración de las soluciones de limpieza. Con mucho cuidado, esto uno tiene que verlo, pero perfectamente se podría hacer y tener el mismo resultado. Entonces, esto también es una baja de costos, mucho menos daño al equipamiento y mucho menos daño ambiental. Así que hay que tenerlo bien en cuenta.
hablando de daño ambiental, una cosa muy interesante, el residual de enzimas que nosotros podemos haber arrastrado con el agua de enjuague, que puedan ir a parar al lago de decantación, es beneficioso incluso para la degradación de la materia orgánica. Así que también desde ese punto de vista, estos productos tienen documentos de que avalan que es una mejora ambiental. No solo que vamos a utilizar menos detergente enzimático, menos detergente químico, perdón, que daña el ambiente, sino que con estos enzimáticos vamos a favorecer el metabolismo de la materia orgánica residual. Gracias, Pablo. Algo que también las personas o las empresas estarían interesados en poder tener una referencia es saber si estos tratamientos enzimáticos son muy costosos o cuán costosos pueden ser para hacer una evaluación económica también. Sí, sí. Si uno lo mira fríamente desde el punto de vista de la compra del detergente enzimático, son productos que son costosos. Acuérdense que son un complejo enzimático, una concentración muy importante de enzima con la habilidad, con la capacidad de remover biofilm, enzimas patentadas con esa capacidad. Entonces, si uno ve concretamente al producto, es un producto que es costoso. Después, como ustedes pudieron ver, se usa una dilución, una gran dilución, se usa una concentración muy baja. Entonces, ya no resulta ser tan costoso un tratamiento. Pero en realidad, dejan de ser costosos en el momento que nosotros podemos no tener más devoluciones, que por ahí podemos extender la vida útil, que por ahí tenemos menos recall, menos quejas. Ahí es cuando en realidad vemos que son menos dolores de cabeza, ahí es cuando menos gasto en análisis, es cuando realmente nosotros vemos de que lo que a priori inicialmente nos parecía costoso, termina no siendo, todo lo contrario. ¿Y dónde se pueden conseguir los test de análisis BART test? Ah, perfecto. Estos BART-test que yo hasta no trabajar con este tema de biofilm no los conocía, para mí fue una novedad. Se pueden, hay un par de laboratorios que, como es el laboratorio de Merck, pero no es completamente Merck, hay un par de laboratorios que los produce, pero también incluso SACO los puede proveer. Recuerden que, digamos, estos productos son de una empresa belga que se llama Realco, que hizo un acuerdo con SACO para la distribución con todos los distribuidores regionales de toda América, con los mismos distribuidores de SACO que se distribuyen estos productos Realco. Se está trabajando en conjunto. Entonces, no solo se pueden conseguir por medio de SACO los detergentes enzimáticos, sino que también se pueden conseguir por medio de SACO el BART, sino que le podemos proveer justamente a alguno de los laboratorios que lo producen. Hay un par de laboratorios por lo menos que lo producen, pero si no, si quieren simplificar y tener el detergente enzimático y el BART, por medio de SACO se puede canalizar todo. Perfecto, perfecto, Pablo. Algo que ya lo has mencionado, quizás sería bueno recapitular, como te comentaba, menciona, ¿no?, en qué tipo de industria de alimentos se puede aplicar este detergente enzimático. Principalmente, ¿en qué industria has observado, además de las que has mencionado, en qué mayormente, en qué tipos de industria se está aplicando el producto? Absolutamente en todas las industrias productoras de alimentos. Nosotros, un poco por nuestro expertise, conocemos mucho más de la industria láctea, y vemos gran parte de estos casos que yo presenté están más referenciados a la industria láctea, pero en realidad esto perfectamente es válido para cualquier industria alimentaria. Nosotros hablamos de la industria láctea porque conocemos un poco más y conocemos generalmente cuáles son los microorganismos causantes de deterioro, pero cada una de las industrias alimentarias tienen sus propios segmentos microbianos causantes de deterioro. Hablo de las industrias cárnicas, la industria chacinera, hablo de las embotelladoras de cerveza, de vino, industria farmacéutica. Es sumamente amplio el rango de acción. Ustedes recuerden el concepto que con la materia orgánica presente en el agua es suficiente para formar un biofilm. Entonces, cualquier empresa que utilice agua como lavado ya es factible de tener problemas de biofilm y por ende se pueden utilizar este tipo de productos.
Y una última pregunta, Pablo. Una última pregunta. En el caso de plantas queseras, ¿qué factores se deben analizar para pensar que tenemos una contaminación por biofilms? Y yo creo que esos casos ocasionales que salen totalmente del predictivo de un producto. Es decir, nosotros tenemos un producto que dura 45 días. Tenemos casos que a los 20 días, algún lote tenemos un problema de contaminación puntual, porque uno si tiene un producto 45 días y llega a los 40 días, bueno, uno puede pensar de que tuvo ahí algún tipo de defecto durante la producción, no llegó exactamente a los 45, pero no estamos tan alejados. Sin embargo, ese tipo de comportamiento totalmente anómalo ya nos puede dar un indicio de que el problema puede provenir de biofilm. También, como mencionaba en la presentación, en este caso para quienes hacen conteos esporádicos, estos conteos disparados, estos conteos spot altísimos en un momento determinado y minutos después o tiempo después, nuevamente los conteos bajo control. Eso es algo común que encuentro, sobre todo en la industria láctea, en las embotelladoras de vino, en las embotelladoras de cerveza, en las embotelladoras de agua, he encontrado casos exactamente igual. Controles cada 15 minutos, bien, totalmente disparado y 15 minutos después de controles bien. Todo explica aquella diapositiva inicial que veíamos como en algún momento había como maduración y ruptura del hongo formado en el biofilm, y ahí es cuando tenemos una siembra, por decir de alguna manera, en el producto que estamos elaborando. Sí, muchas veces yo también he escuchado comentarios de plantas, especialmente de quesería, donde aparecen estos problemas que los solucionan momentáneamente y luego vuelven a repetirse, ¿no? Definitivamente debe tratarse de un tema de biofilms. Pablo, Sí. ¿no? Y no, perdón, lo último, y no solo pensando en bacterias, sino, repito, también no hay para nosotros que trabajamos en la industria láctea con el tema de levadura. Lo vemos mucho en las envasadoras de yogures, lo vemos, me ha tocado estar en tratamiento de equipos UHT, la envasadora UHT, con el Stork en el esterilizador de los equipos UHT, también este tipo de aparición, o sea que no hay que pensar, tenemos que ser mucho más amplios, no pensar solamente en bacterias, sino en otros géneros microbianos, incluso en virus, como hablamos antes, o fagos, y también en otros tipos de máquinas que nosotros podríamos pensar a priori que no habría. Así que hay que ser bien amplio, puede aparecer en cualquier línea y prácticamente en cualquier planta de producción de alimentos. Excelente, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Creo que ha sido una charla bastante interesante de nueva tecnología, de tecnología de punta, y esperamos que pueda servir para todos los audientes. De mucha utilidad toda esta charla y estaremos también a la espera de las consultas que seguro que van a surgir en el transcurso de los días. Por nuestra parte, Pablo, agradecemos tu participación y agradecemos la participación de todos los audientes. Muchas gracias y esperamos que haya sido muy fructífera esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias Renzo, de vuelta a ustedes por la invitación. Espero no haberle robado mucho tiempo. Es un tema, repito, sumamente interesante. Ya se fue un poquito largo, pero no deja de ser interesante. Así que bueno, quedamos a las órdenes para lo que considere. Gracias nuevamente. Gracias, Pablo. Muchas gracias con todos.